Buenos días a todos. Me disculpan el micrófono, pero estoy con la garganta a medias y la verdad estoy aquí porque me asumí la responsabilidad, pero estoy a media máquina, como se dice. Entonces les agradezco me tengan paciencia. Bien, primero el documento que se preparó, se está preparando, pues no es una novedad. Es algo que resultó de hace varios años, cuando por allá en el 2012 se hizo esta discusión en el marco de la movilización de la MANE. De pronto Sergio, que pues lo estoy viendo por acá atrás de manera borrosa, se acordará de eso. Y pues hubo un foro durante esa época con líderes estudiantiles y estas cosas en medio de esa movilización que fue importante para los estudiantes. Estamos hablando del gobierno de Juan Manuel Santos. Eso llevó a hacer algunas reflexiones sobre el carácter de la educación, la relación de la educación con el sistema económico, el modelo económico dentro de las condiciones actuales del capitalismo, esto que llamamos neoliberalismo, y al final de cuentas el para qué se forman los estudiantes. Bueno, ha pasado un tiempo del 2012 para acá, se ha venido haciendo una reflexión un poco más detallada, siguiendo el paso, por decirlo, en la misma forma en que uno podría ver esto desde Marx, siguiendo la tendencia o el movimiento del objeto, que es la relación entre desarrollo económico, el modelo económico y el sentido que tiene la formación de profesionales, el para qué los profesionales dentro del contexto de esa condición económica, sobre todo ahora. Y cuando el profesor Carmona propuso la realización de este conversatorio, pues propuesta de él desde el Departamento de Ciencias Humanas, ¿cierto?, de la Universidad Nacional Sede Manizales, y más en el escenario de discusiones que tenemos en este momento en el país, pues pensé que era más que pertinente no solamente retomar el tema, sino actualizar algunas consideraciones, porque advertimos que se sigue moviendo en el mismo sentido y que es necesario de alguna manera abrir el debate sin tener la pretensión de dar respuestas absolutas, porque pensando esto también en términos de Hegel y en Marx, pues la verdad responde al momento, ¿sí? Es decir, estamos respondiendo a las condiciones como se nos presentan, y pues ya será en el concierto de los hechos donde se decantarán un poco las cosas. Bien, entonces en ese sentido voy a ir, me disculparán, leyendo apartados del texto e ir haciendo algunos comentarios tratando de que no sea como muy ladrilluda la cosa, ¿sí? Entonces, empieza esto así: en un campo donde el guajiro, le hace campesino como se le denomina en Cuba, no es dueño de la tierra, ¿para qué se quieren escuelas agrícolas? En una ciudad donde no hay industrias, ¿para qué se quieren escuelas técnicas o industriales? Todo esto está dentro de la misma lógica absurda. No hay ni una cosa ni otra. En cualquier pequeño país de Europa existen más de 200 escuelas técnicas y de artes industriales. En Cuba no pasan de 6 y los muchachos salen con sus títulos sin tener dónde emplearse. Así se expresaba en 1953 el entonces abogado y joven líder revolucionario Fidel Castro Ruz en el juicio a que fue sometido tras el asalto al cuartel Moncada. Y este apartado del célebre discurso, La historia me absolverá, sirve para introducir directamente los elementos que brevemente, no tan breve, se pretenden exponer y que en lo posible aportan algunas cosas en la discusión. Primero, se deben señalar algunos criterios frente al concepto de clase social de Marx y el concepto de proletariado. Entonces consideré, esto pues es digamos algo diferenciador de lo que se expuso aquella vez, que más cuando después de la disolución de la Unión Soviética, pero esto ya se venía planteando desde los años 70,
se venía desdeñando del concepto de clase social en Marx. Incluso todavía hay escuelas que dicen que para qué hablar de clase social, que eso no existe, en donde a Marx se le han endilgado cosas de las cuales él no habló ni de estrato social, ni clase media, ni estas cosas. Eso realmente no es propiamente de la teoría de Marx. En esto comparto pues algo que mencionaba el profesor Carmona. Una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo, y eso son cosas que habrá que diferenciar, ¿cierto? Sin decir, de pronto aquí sí hay una distancia con mi colega y amigo, sin decir que todo lo que el marxismo haya dicho sea también cuestionable. Habrá que mirar qué aportes habrán allí, incluyendo el marxismo soviético, ¿sí? Que creo que deberíamos de también revisar eso de manera juiciosa, con cierto criterio. Bien, entonces en ese orden de cosas tampoco pretendo hacer aquí una definición precisa del concepto de clase social en Marx, pero sí quiero apuntalar lo siguiente, que es un concepto más que pertinente, más que vigente, y que siguiendo la lógica de lo que se plantea en el método de Marx, que es la concepción materialista de la historia, no el materialismo histórico, hay que mover el concepto tiene que ser movido, tiene que ser desarrollado en el entendido de que el propio capitalismo también se ha movido, así en sus aspectos esenciales siga conservando sus características o condiciones históricas. En síntesis, se deben considerar tres aspectos históricos para llegar al concepto de clase social. El primero, la división del trabajo. Esto trae aparejado no solo las formas del trabajo, sino también la organización del mismo socialmente, pero impulsando el desarrollo de tal división madura el segundo aspecto histórico, la propiedad privada, pero esencialmente la propiedad sobre los medios de producción. Con esto último, el desarrollo del capital en su expresión moderna. La condición de clase empieza a definirse en el movimiento que se desarrollan en estos tres aspectos. La división del trabajo, la especialización entre el trabajo físico e intelectual, así como la relación entre el trabajo y la propiedad privada, terminarán sintetizándose en la organización capitalista del trabajo. Con ello, la organización social en clases. En primer lugar, poseer capital. Esto nos lleva a un segundo lugar, a hacer del capital la capacidad de apropiarse del trabajo ajeno y, tal como lo señalara Marx, vivir a expensas de esto, es decir, la capacidad de comprar trabajo y obtener de él ganancia. Digo ganancia para expresarlo de una forma un poco más sencilla, ¿no? No estoy hablando aquí del plusvalor, etcétera, pues que tendrían que ser conceptos a considerarse, pero ya en una revisión un poco más profunda y especializada. Al comprender esto, los seres humanos quedan divididos en dos bloques, objetivamente muy claros: quienes pueden comprar trabajo y vivir de él, y quienes no, o más precisamente, quienes poseen capital y quienes no. En síntesis, el concepto de clase social en general tiene una primera consideración: el lugar que ocupa el sujeto en la sociedad de acuerdo a las posibilidades de acceder o no a capital para comprar fuerza de trabajo. Pero esto no basta. Se debe desarrollar una segunda consideración: la relación con los medios de producción y, por ende, la relación entre el trabajo y dichos medios. En la primera consideración se establece la relación capital-trabajo como fundamento de la clase social. En esta segunda es la relación trabajo-medios de producción. Aquí es bueno referenciar, para quienes se están aproximando a Marx, un folletico que él saca, que es Trabajo asalariado y capital, que eso es una versión para dummies un poco sobre este tema, que sería bueno que lo revisaran si es de su interés. O sea, es de Marx, ¿no? Para que después no digan que los estoy enviando a leer segundas o terceras fuentes. En la primera consideración se establece la relación capital-trabajo como fundamento de la clase social. En esta segunda es la relación trabajo de medios de producción, repetí allí. Por una parte, no basta con indicar la existencia de la clase a partir de la capacidad compradora de trabajo o su ausencia. También la relación que se tiene con los medios de producción. El campesino, por ejemplo,
puede ser dueño de su tierra, pero sin embargo esto lo hace un capitalista? ¿Hasta qué punto un trabajador por cuenta propia, que es propietario de su pequeño negocio, un taller, una tienda, un almacén, es un capitalista en el sentido estricto? En ambos casos, se ven obligados a relacionarse directamente con sus medios de producción, aún poseyendo un pequeño capital. La tercera consideración es la capacidad de acumular y reproducir capital de tal suerte puedan ampliar su capacidad de comprar fuerza de trabajo, medios de producción y o diversificar su propiedad sobre estos. Lo anterior lleva a considerar el escenario del trabajador que no posee capital suficiente y se ve a expensas de vender continuamente su fuerza de trabajo, como lo señalara Marx en los manuscritos de 1844. Depende únicamente de su salario. Estamos ante el proletario en su forma común u originaria. El pequeño propietario, como el de los ejemplos ya mencionados, es igualmente un proletario, pero de una forma distinta. No depende de un salario formalmente establecido, depende del ingreso de su propio trabajo, o por decirlo de otra forma, de una forma particular de salarización que depende no solo de su propio pequeño, pírrico, paupérrimo capital, más bien depende de los vaivenes del capital externo que a él lo determina. A partir de lo anterior, la clase social se puede dividir entonces en dos grandes bloques, según la relación capital-trabajo y medios de producción, burguesía y proletariado, como lo expresa Marx en el manifiesto. Hay que aclarar, esto no quiere decir que la clase social sea homogénea. Hay gradaciones, entonces hay gradaciones en la burguesía, hay transiciones entre la burguesía y el proletariado, hay gradaciones dentro del proletariado, como habrá gradaciones dentro del campesinado, entendiendo que el campesinado como clase tiene unas características o condiciones distintas, ¿sí? Habrá que entender eso, son gradaciones, gradaciones que dependen de la magnitud del tamaño o como lo mencionaremos, de las condiciones cualitativas o cuantitativas de la relación capital-trabajo o de la relación trabajo-medios de producción o de la confluencia de ambas relaciones. A partir de allí eso trataría gradar cada clase según las posibilidades o movimientos de cada relación, según las características como ya se ha dicho. Por ejemplo, el tamaño del capital o la capacidad o posibilidad de acceder a este. Por otro lado, las condiciones de trabajo, el lugar en la división social del trabajo y su relación con el capital. Aquí entonces viene el problema. En la división social del trabajo, ya con el desarrollo del capitalismo como formación económico-social fundamental, se configura un tipo especial de proletario, el intelectual. Sus condiciones y relación respecto al trabajo son particulares. Toca hacer la salvedad, el intelectual que proviene del proletariado o de estas formas de proletariado. Habrán intelectuales que se han, digámoslo así, se han engendrado en las entrañas de la propia burguesía, ¿sí? Y por lo tanto, pues, tienen sus características allí. Pensaríamos que este intelectual o este proletario estaríamos haciendo más bien parte de todos los que estamos en este salón, o su mayoría. No los conozco a ustedes, pero pues estoy siendo kantiano haciendo una suposición, una hipótesis. No es solo el profesional que posee, gracias a su formación, la capacidad de producir y reproducir el conocimiento científico-técnico. También administra las empresas, las instituciones, el Estado, administra las ideas de la clase dominante, educa a las generaciones subsiguientes en el marco de esas ideas y las reproduce. El profesional es este proletario especial que devenga mejores salarios, ocupa una posición especial, comparte las aspiraciones burguesas, las defiende cuando sus intereses son compartidos. Este proletario puede vivir mejor que el resto, pero se comporta como un pequeño burgués, diría Marx. De hecho,
en la medida que se extiende socialmente por obra y gracia de la mayor especialización del trabajo, la burocratización de la vida y el aburguesamiento de cada rincón de la cultura, crecen como sector de clase, se hacen más indispensables. Sin embargo, su tragedia es depender aún bajo estas condiciones de su salario. Y cuando pensamos en el salario, es necesario extender el concepto a todo el conjunto de bienes y condiciones sociales, incluyendo un cierto prestigio que esto les otorga. Como hablábamos hace poco en una clase, ¿cuándo ve uno un profesor de economía con empresa? ¿Sí? O cuando ve un profesor de sociología con un emprendimiento que le permita vivir a expensas del trabajo del otro, o un profesor de educación física, bueno, de pronto un ingeniero civil, tal vez, ¿sí? Pero es como un poco la gráfica que provoca Marx hacer y que en la realidad uno podrá ir evidenciando. Sin embargo, como todo asalariado, se vio obligado por las presiones del mercado a estar compitiendo continuamente, no solo por sostenerse, sino además por avanzar en su posición de clase, pero siempre tendrá un pie más cerca del proletariado que de la burguesía. Aquí hay un tema que no se alcanza a abordar, quedará planteado para otra discusión, y es justamente cómo la enajenación en este proletariado especial incluso cobra más fuerza. La enajenación que se expresa justamente en la formación cultural, en donde se hace un hincapié en las aspiraciones burguesas, en el trabajar para poder reproducir o emular aquellas condiciones de las cuales la burguesía sí goza, la burguesía sí disfruta. Y por lo tanto, como sobre este proletario especial, por ejemplo, un aspecto que es fundamental en tiempos del neoliberalismo, que es el consumo, se estimula y se reproduce en todas las dimensiones o ámbitos incluso estéticos, ¿no? Todo invita al consumo de cualquier cosa y por lo tanto, entre más salario devenga, más es el énfasis, más es la fuerza que se hace para estimular el consumo. Es decir, el salario también aquí termina siendo atacado y entre más se ataca el salario por toda esta serie de condiciones de carácter cultural y otras que se me escapan y que pues no aparecen en este momento aquí desarrolladas, simplemente no hay la forma de que ese salario se convierta en capital. Cuando yo hacía el comentario hace un rato a manera de broma, es que es cierto, ¿sí? Es cierto, ¿cuántos en esto que llama movilidad social realmente acumulan capital para poder salir de la condición de la salarización y realmente vivir a expensas del trabajo de otros? ¿Sí? ¿Y en qué forma? Alguien hacía una pregunta en clase la semana pasada. Hacía la pregunta, profesor, pero hay casos en donde de pronto alguien que viene desde abajo logra acumular capital y convertirse en un burgués. Entonces uno devolvía la pregunta de esta manera, pero ¿a costa de qué? O mejor, ¿a costa de quiénes? ¿Sí? ¿A costa de quiénes? Esa es la pregunta. Porque parte, para de pronto mencionar aquí a Mills, dentro del imaginario que la burguesía ha creado, es la posibilidad de que la gente pueda salir de la pobreza, enriquecerse a costa de su propio esfuerzo, pero lo que no se explica es a costa del esfuerzo de otros que yo tengo que explotar para poder convertir ese trabajo en plusvalor y por lo tanto reproducir el capital con el cual he iniciado toda la aventura económica. Recordando algo, que el mercado es un escenario de lucha, es un campo de lucha, aquí parafraseando Bourdieu, donde los capitales están en una competencia brutal, descarnada, pero todo el peso de la competencia termina recayendo en los hombros del trabajador. De aquí en adelante los elementos a trabajar son 3. Cada uno de ellos introducidos con una pregunta que busca afrontar los problemas del sistema educativo pensando en Colombia, en el nivel superior y su relación con las profesiones. Primero, educación superior, ¿para qué? Recuerden el preludio que hacíamos citando La historia me absolverá de Fidel Castro. Sin dejarse engañar por la simpleza de la pregunta,
es necesario advertir cómo la discusión del modelo educativo en la enseñanza superior, que se sigue discutiendo, todavía seguimos rayando el tema de la ley 30, que si se reforma, que si no se reforma. En mi época, en el año 98, cuando yo estudiaba en la Nacional, peleamos contra la ley 30. Ahora la pelea de los estudiantes es defender la ley 30. Entonces ya uno se queda sin saber qué coños es lo que estamos peleando. ¿Sí? Bueno, yo estoy muy viejito, yo he pasado por 50 cosas, entonces uno empieza a hacer un balance y empieza a cuestionarse vainas, pero no me retracto de nada. Es decir, yo no me arrepiento de nada ni de haber votado por Petro. Hay un amigo mío que sí, pero yo no me arrepiento de eso. Listo. Si uno se va a arrepentir de las cosas, no las haga. Esta pregunta y esa relación entre de la educación superior y el modelo educativo está en relación directa con el modelo económico. Es decir, más allá de la retórica, la adecuación de la educación a las necesidades del mercado. Es necesario examinar los cambios fundamentales en el modelo económico colombiano y cómo esto ha impactado realmente en la configuración de las nuevas condiciones de la educación superior, problema que necesariamente exige examinar el comportamiento de la población económicamente activa, su nivel de formación técnica y o profesional en relación directa con las fluctuaciones del mercado laboral movido por los cambios o los ajustes dentro de los desarrollos del capitalismo colombiano. Es decir, superar el parloteo, la educación, la adecuación de la educación a las necesidades del mercado. Y advertir el comportamiento objetivo de esto. El Censo Poblacional de Colombia para el año 2022, que fue el dato que revisé esta semana, hay que mirar el consolidado 2023, pero las variaciones no son muchas, señala que la población total del país es aproximadamente 52 millones de personas, de las cuales el 28% estaban en el rango de edad de 15 a 29 años. Esto es importante referenciarlo por cuanto es el rango de edad en el cual los jóvenes participan mayoritariamente en la formación media y superior y acceden a los circuitos técnicos y tecnológicos, así como a la educación profesional universitaria. El otro rango a tener en cuenta, pero en este caso solo como medida comparativa frente al problema del trabajo, es la población que oscila entre los 30 y los 64 años, cuya proporción es del 36.4% al censo del 2018. Eso se proyecta, ha variado solamente 2 puntos, aumentado, ¿sí? Porque Colombia empieza ya la curva de declive poblacional, cosa que empieza a preocupar. Hay que reproducirse. Ambas capas poblacionales, si las mascotas no los van a atender en su vejez, ambas capas poblacionales se ubican en la población económicamente activa. En la primera capa, la tendencia general es a la exigencia de una mayor cualificación de su fuerza de trabajo como elemento idóneo para la competencia en el mercado laboral. Mientras que para la segunda, o ya que se encuentra insertos dentro del ámbito formal del trabajo, o definitivamente su actividad queda limitada por la informalidad, no siendo en estos ámbitos, aunque es necesario examinar esto determinadamente y con la rigurosidad del caso, mayores exigencias de su cualificación laboral. Cualquiera puede trabajar en un montallantas. Con lo anterior, ¿qué se quiere señalar? Simplemente que el problema de la relación entre educación superior y el trabajo es un problema fundamentalmente de la población joven, advirtiendo que aunque se está presentando un proceso de estabilización y declive posterior de la población del país, al reducirse la tasa de natalidad, Colombia es esencialmente todavía un país cuya población en edad de trabajar es joven. Pero el decir que Colombia presenta una población en edad de trabajar joven no dice nada si no se advierte que este hecho, que es simplemente un aspecto del problema actual, o para el gusto de algunos, de la coyuntura, entrelaza 2 problemas a considerar: el pasado y el futuro presente. En el futuro presente, para el capital, bien sea nacional o extranjero, es esencial poder competir en condiciones idóneas, que permitan reducir los costos de producción, y esto solo es posible en 2 formas: un alto desarrollo científico-técnico que permita
masificar la producción o lograr esto mismo con una ingente masa disponible de fuerza de trabajo. Pero lo que se ha demostrado es que el capital escoge el camino según su conveniencia. Allí donde hay una gran masa de fuerza de trabajo, esta será el factor clave para el desarrollo de las fuerzas productivas, el caso de China. Allí donde es escasa, se requiere una mayor incorporación de la ciencia y la técnica, Japón, por poner dos ejemplos contrarios. En la primera, el desarrollo científico técnico, si bien es importante, no requiere grandes esfuerzos y la cualificación de la fuerza de trabajo es más simple y rutinaria. Mientras que en la segunda, el componente técnico es de mayor grado. En síntesis, el capital se adapta a las condiciones que le prometen mayores y seguros rendimientos, acordándose de las tres grandes premisas del capital: la máxima ganancia en el menor tiempo al menor costo. Ahora bien, volviendo a nuestro caso, el capital colombiano o extranjero, por distintas causas se presenta dual ante el camino a tomar. Por una parte, se cuenta con una población joven que garantiza no solo el relevo generacional frente a la fuerza de trabajo activa, sino que además garantiza una masa de reserva suficiente para mantener a precios bajos el valor de la fuerza de trabajo e incluso reducirla más, lo que implicaría simplemente su adecuación técnica a las necesidades productivas del mercado, sin mayores inversiones en los componentes tecnológicos. Por eso, en parte, habrá que revisar el hecho de que Colombia nunca haya producido, como diría Marx, industria que genere industria. Aquí lo que se ha hecho es comprar tecnología, ¿sí?, para los muy precarios esfuerzos de industrialización que se han llevado a cabo, básicamente industria de segundo nivel, y para el desarrollo ya a finales del siglo XX del sector servicios, ¿sí?, en donde casi todo el componente tecnológico es importado, pero aquí no se produce absolutamente nada de eso. Pero desde el otro aspecto, en algunos renglones y sobre todo de manera focalizada, en industria se hace necesario una mayor inversión en ciencia y tecnología, elevando la calificación de la fuerza de trabajo esencial. Este fenómeno se presenta básicamente por el movimiento de la vocación económica del país, producto de los cambios en el modelo económico. Al enfatizarse el modelo en los procesos extractivos y en el sector de los servicios, han sido estos los que han recibido mayores recursos en la formación y adecuación científico-técnica. Movido por el incremento de la exploración petrolera, carbonífera y aurífera esencialmente, sumado al boom de otros minerales como el coltán. En una economía esencialmente minera y extractiva, las necesidades del capital es de fuerza de trabajo joven y capacitada en esta materia, sin dejar de lado que además tiene que ser barata. Pero en el primer aspecto indicado antes, referido a la posibilidad de fuerza de trabajo semicualificada que se exponga a procesos productivos con mediana o poca tecnificación, responde a la adaptación del capital al medio, es decir, no es necesario hacer grandes esfuerzos en ciencia y tecnología. En resumen, no se forman científicos, lo que simplemente se forman son técnicos que van a operar tecnologías que se compran, ¿sí?, en algunos casos capaz de hacer mantenimiento a esas tecnologías o, en el mejor de los casos, reproducir tecnologías. En ningún caso, apropiación, construcción y producción tecnológica que garantice la reproducción industrial, lo que llamaríamos la autonomía o la soberanía tecnológica. La pregunta es, habrá que hacer la pregunta, las universidades nos dicen que producen conocimiento, ese conocimiento ¿cuál es? Y dónde vemos objetivado, por lo tanto, ese conocimiento en el desarrollo o en la resolución de estos problemas que son fundamentales para superar, entre otras, y estoy hablando en términos del capitalismo, esto que llamamos pobreza o formas de la pobreza, etc. Cuando se tiene una gran masa susceptible de ser explotada y a muy bajo costo, esto último no es otra cosa distinta que el sueño de la competitividad laboral. Aquí ahorita voy a hacer un hincapié en el problema de la enajenación y el papel de la enajenación en la formación de la clase, ¿sí? Y en este caso de ese segmento
o en esa fracción de clase que es la pequeña burguesía, que sería básicamente el escenario del profesional. El doble atractivo para el capital es acceder a fuerza de trabajo idónea, barata y semicualificada, sin necesidad de hacer grandes inversiones en infraestructura. Pero este es el presente futuro. Lo opuesto es la ligazón con el pasado, es decir, el desarrollo de fuerzas productivas que impliquen fortalecimiento del mercado laboral sobre la base de una mayor y mejor cualificación de la fuerza de trabajo como meta para la industrialización, el viejo ámbito del Estado nacional. En contraposición para el presente futuro, no es necesario la industrialización, con todos los contenidos que encarna el hablar de ello, que no se reduce a la simple maquinización, sino a todo un proceso de reformulación de las relaciones sociales. Esto como lo indica el profesor Jesper Eduardo Pérez en su momento, lo cito. El desarrollo de la sociedad es un proceso histórico global, contradictorio por cierto, que no debe identificarse como suele hacerse con el reduccionismo que lo entiende únicamente en función de los indicadores de la economía. Limitado el análisis de la situación actual colombiana a ese enfoque, se pasaría por alto los indicios que ya están presentes en el país de una progresiva introducción en la nueva era tecnológica que vive la humanidad. Si bien es cierto que ese análisis mostraría la necesidad de formar profesionales para el aparato productivo que hemos construido bajo los cánones de la revolución industrial, no lo es menos que esas mismas esferas económicas han cambiado de raíz en los países industrialmente avanzados y que los efectos comparativos en términos de productividad nos desfavorecen. En otras palabras, necesitamos profesionales para el corto plazo, pero también tenemos que prever el futuro y prepararnos a largo plazo, para los 30 o 40 años venideros. Hay que hacer entonces la aclaración, esto se ha planteado, estamos hablando de algo que se plantea antes de la década de los 90, donde todavía estaba primando esa necesidad del desarrollo por lo menos tratar de desarrollar algo de fuerzas productivas bajo un esquema relativamente proteccionista que favorecía la industrialización de segundo nivel en Colombia. Ahí vamos a ver cómo el SENA era básicamente un centro de formación de clase obrera, tenía énfasis justamente en desarrollos o procesos industriales, tecnificación agrícola. Aquí en Manizales incluso el SENA, antes de la gran hecatombe del año 95, abrió lo que era uno de los grandes laboratorios de automatización para la formación de trabajadores un poco más cualificados en procesos productivos automatizados. Para el año 97 ese laboratorio fue desmontado, ¿sí? Y se empieza a desmontar el carácter industrial del SENA y empieza el SENA a ofrecer cursos, capacitaciones en lo que ustedes ven hoy. Cocina, en esto de gourmet, ¿cierto? Alta cocina colombiana, servicio al cliente, hacen cursos hasta para embalar cajas. Porque al final de cuentas hay una reorientación ya no a la producción real, ¿sí?, a la transformación, a la generación de valor agregado, dirían algunos, sino simplemente una cualificación del trabajo para el sector servicios, que es lo que se va a terminar imponiendo en esta última fase del neoliberalismo en Colombia, que es lo que está predominando. Entonces estamos en la época del call center, entonces el SENA ofrece cursos de inglés, ¿sí?, para que el joven pueda trabajar en el call center. Aquí varios trabajan en un call center, ¿cierto? Y saben lo horrible que es trabajar en esas condiciones, pero la pregunta es: ¿qué riqueza crea un call center? ¿Qué valor agregado genera? ¿Qué encadenamientos productivos genera un call center? Cuando hablamos de encadenamientos productivos estamos hablando de todo un proceso de relaciones sociales orientado hacia el desarrollo científico-técnico, generación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes podrán ya imaginarse eso. La intención, o por lo menos la declaración de principios que la economía colombiana planteaba hasta antes de los años 90 del siglo XX, era el desarrollo industrial del país, sobre la base del mercado interno y el fortalecimiento de las fuerzas productivas a nivel industrial. En este sentido, la formación de la fuerza de trabajo y los impulsos industrializadores buscaban la posibilidad de desplegar el desarrollo científico-técnico. Sin embargo, se encontró ante otro de los problemas del modelo económico colombiano: el carácter subordinado de su propio desarrollo capitalista, que igual a lo presentado hoy, se moldeaba bajo las consideraciones y necesidades del capital extranjero, solo que bajo otra dinámica histórica. Sin embargo, por lo menos había la posibilidad de desarrollar industria de segundo nivel
industria enfocada en bienes de consumo, que fue en últimas el resultado de los procesos industrializadores en el siglo XX, aunque nunca se logró la meta esencial, desarrollar industria de primer nivel, industria que permita producir bienes de capital o, en palabras de Marx, máquinas que produjeran máquinas. En todo caso, esto permitió el desarrollo de la cualificación técnica de la fuerza de trabajo, el desarrollo de las ingenierías en las universidades del país, pero también el surgimiento y desarrollo técnico con el SENA, lo que hablamos hace un rato. Era en medio de su propia precariedad y sometimiento un estado más deseable de cosas. Recuerden también, aunque ustedes no están tan viejos, existían colegios técnicos, colegios industriales, entonces a los muchachos salían porque habían cursos de fundición, de electrónica, de electricidad, es decir, salían cualificados con unas bases para ese mundo laboral que se había creado de alguna forma en este proceso precario de industrialización, pero que por lo menos lo había. Desaparecieron los colegios industriales, ¿sí? Las articulaciones SENA, muchachos que pasan de noveno a 10º y 11 a hacer cursos de embalaje de cajas y todo este tipo de cosas, nada que ver con ese trabajo realmente productivo que se pensaba antes. Y aquí viene una consideración, que era lo que yo llamaba la atención frente a la enajenación. Se va creando un discurso, digo discurso, en algunos casos con pretensiones teóricas, que esto se viene desarrollando desde Francia, desde los años 60, no voy a mencionar aquí cosas para no herir susceptibilidades, que en América Latina se empiezan a convertir en realidad, o por lo menos empiezan a suplantar la realidad. Es decir, para que el modelo sea exitoso, para que el modelo se legitime, es decir, la sociedad termine aceptando el modelo, hay que crear una serie de premisas para que el sujeto se desenvuelva dentro de ese modelo. Premisa fundamental, la creencia, porque termina siendo una creencia, que el estudio, la universidad va a mejorar su capacidad de competir en el mercado laboral. ¿Sí? 2, que el sistema premia el esfuerzo individual. Entonces hay una premisa que es la descomposición que se había creado de alguna forma de formas de organización social, de organización política que se terminan desmantelando porque aquí la premisa es la individualización, el énfasis en el hedonismo, el énfasis en la individualización, el énfasis en la competencia y la lucha en el mercado de forma puramente individual. ¿Sí? El estudiante llega a la universidad, el joven llega a la universidad, ya preñado de estas premisas, porque esto se empieza a construir en la educación primaria, en la educación básica, se va a asentar en la formación media y termina al final con un marco ideológico mucho más complejo, haciéndose para el estudiante una especie de forma interpretativa de la realidad que como profesional es lo que terminará reproduciendo. Nos metieron así, por ejemplo, con la ley 115 del año 91-92, gracias a FECODE, entre otras cosas, la reforma del sistema educativo en la básica. Recuerden, a partir de ahí se desmontan las formaciones en historia, en filosofía, en geografía. Uno veía geografía, y geografía era una materia, y era importante aprender geografía, porque es importante saber usted dónde putas está parado, qué es lo que tienen en su entorno, etc. Eso era importante. Esto se va a desmantelar, ¿sí? Se va a plantear la formación por competencias. Ah, competencias, qué interesante. ¿Qué implican las competencias? Que usted tiene que salir con unos criterios de cualificación para ir a pelear con el otro, igual de paupérrimo que usted, por un puesto de trabajo en el mercado. Ese otro ya no es su compañero, no es su camarada, ¿sí? No es un conciudadano como usted, no es un ser humano, es un competidor al cual yo le echo el codazo, incluso lo estamos viendo aquí en la Universidad de Caldas, ¿sí? Profesores ocasionales ya peleándose por el puesto. Yo le echo el codazo, eso es puro neoliberalismo. Yo le echo el codazo al otro porque es que ese me está compitiendo por el puesto de trabajo, ¿sí? Cuando en otro contexto, en otras condiciones históricas, habían otra serie de principios que había costado construirse, pero que el neoliberalismo empezó a desmoronar, insisto, desde la década del 60, donde la premisa es el individuo, la premisa es la pura subjetividad, la premisa es la percepción del yo como una pura yoidad, desconociendo las relaciones sociales,
el origen de la condición de clase, todo el sistema económico, etc. Claro, dirán, pero es que una persona de a pie no puede tener todo eso en la cabeza. No, pero en última la explicación es cómo la estructura ideológica se va a ir montando, va a reconfigurar la familia, va a reconfigurar la escuela, va a reconfigurar la universidad, termina reconfigurando 2, 3 generaciones que terminarán reproduciendo lo que ideológicamente el neoliberalismo necesita, ¿sí? La meritocracia, el sistema de competencias, etcétera, donde perdemos la perspectiva del ser humano y lo que en última instancia termina primando es el carácter puramente competitivo frente a la necesidad del mercado. De lo contrario, el modelo no hubiera funcionado, ¿sí? Aquí hay una cosa que simplemente lo dejo como una consideración a trabajar más, para que no me vayan a hacer la pregunta porque no tengo la respuesta precisa. Pero de América Latina, el país que menos ha profundizado en el neoliberalismo ha sido Colombia, comparado con Argentina en su momento, con lo que fue Ecuador en su momento, Perú en su momento, Chile en su momento, Paraguay en su momento. Uruguay es otra cosa aparte, dejemos a los uruguayos quieticos allá. En parte eso se explica por la resistencia armada, ¿sí? Antes de todo lo que ha pasado, porque la resistencia armada de alguna manera frenó vainas, frenó cosas, ¿sí? Por el otro lado, porque la sociedad colombiana tiene un problema, eso también es un elemento bueno para trabajarlo, tiene un carácter un tanto levantisco y molesto cuando se nos da la gana, ¿sí? Entonces eso también como que de alguna manera la burguesía colombiana que aprende, que toma nota, lo refrenó. El modelo se ha ido implementando a cuentagotas a través de reformas. Este es el país de las reformas, hasta Petro quiere reformas, ¿sí? Hacer todos estos cambios o ajustes al sistema a partir de reformas ha garantizado que haya una especie de sincronía entre la objetivación de los cambios dentro del capitalismo con la transformación ideológica, esquemas de valores o, por decirlo de alguna manera, toda una reformulación cultural de la sociedad colombiana. Como me dijo un estudiante de Mars 2 hace 6 años, en un parcial que les hice, se rajaron, me dice profesor, perdónenos porque nosotros somos hijos del neoliberalismo, ¿sí? Tiene razón, ¿sí? Todos aquí, de alguna manera, somos hijos del neoliberalismo, transpiramos y exudamos neoliberalismo por todos nuestros poros, todos, porque hemos sido formados culturalmente en ese ámbito. ¿Qué termina siendo la profesión? ¿Qué termina siendo la universidad? La reafirmación, en última instancia, dentro del proceso de formación de eso. Termino esta parte allí con lo siguiente. Llega Tanas Mockus, tan admirado por muchos, en el año 90, cuando era rector de la Universidad Nacional, y nos mete a las universidades con todo el sistema de acreditación. ¿Qué es el sistema de acreditación? Esto que tanto defienden. Pues la adecuación de los planes de estudio a las necesidades del mercado, ¿sí? Se estandarizan los programas de estudio. Entonces, los programas de sociología todos terminan siendo igualitos, ¿sí? Los programas de historia todos terminan siendo igualitos, las ingenierías todas terminan siendo igualitos. Entonces, ¿en qué se diferencian? Al mercado no le interesa eso, ¿sí? Se mete el proceso de estandarización, nos meten unos cuentos que Víctor se gradúa de sociología y con el título puede ir a trabajar en Francia. Todavía hay profesores que le dicen eso a los estudiantes. Demuéstrenme en el primer caso. Pues por lo menos que un estudiante del común, pues, ¿sí? Pero son la serie de criterios con los cuales se fue metiendo el modelo dentro del sistema de educación. Insisto, son premisas que se han planteado, quedan por desarrollar. No me van a preguntar de eso. ¿Cuál es la apuesta económica y su relación con la educación? La proletarización de la educación. Justamente uno de los mayores descubrimientos realizados por la ingeniosa clase dominante colombiana, bueno, realmente no es un invento de la clase dominante colombiana, de la burguesía colombiana, fue el potencial poblacional que ya hemos señalado. Recuerden que Uribe, cuando defiende la Ley 50, que es la que regula el trabajo, ¿sí? Él decía que hay que hacer a Colombia competitivo. ¿Qué es ser competitivo? Flexibilización laboral. ¿Con quién había que competir? Con Chile. Porque Chile, de todos los países de América Latina, es el que conserva
mayores grados de flexibilidad laboral, o por lo menos hasta hace un tiempo. Tengo que actualizarme en el dato. El objetivo era atraer inversión extranjera sobre la base de trabajo a un precio supremamente barato, ¿sí? Y con un cierto grado de cualificación. Uribe tenía claro el asunto. Hay que votar por Uribe. Oye, qué culpa, Uribe era un tipo claro. Puede que no nos guste, sí, pero un tipo claro. Eso es como cuando en algún momento, por allá en Venezuela, alguien me preguntaba, ¿usted qué piensa de los paramilitares? Yo dije, pues los paramilitares han transformado de cierta manera el país. Yo no estaba defendiendo a los paramilitares, pero tampoco podemos negar que los paramilitares llevaron una reforma agraria derecha. ¿Quién niega eso? Porque no me gusten, yo no puedo negar la realidad. Transformaron agrariamente al país. ¿Sí? Alguien después por ahí salió comentando algo, no entiendo con qué intención, pero fue así. Yo no puedo negar eso. Ustedes bajan a La Dorada, pasan por Puerto Salgar y de ahí para allá pura palma aceitera. Y recuerden cómo el campesinado de todo el Magdalena, de todo lo que llamaríamos Magdalena Medio, desapareció por la vía paramilitar. Si eso no fue importante, por dramático, doloroso y grotesco que nos parezca, entonces no sé qué es. La verdad es lo que es, así no nos guste. Bien. La pregunta que se hicieron una vez entrada la globalización, en los años 90, fue: ¿cómo vamos a competir si no tenemos ni la fuerza científica ni industrial y menos el capital para ello? Pues esto se resolvió con todo el fenómeno de la flexibilización laboral, que sin entrar en detalles por no ser nuestro objeto aquí, sí se debe indicar que extiende sus vínculos, o mejor, tiene estrecha relación con la creación de la Ley 30 de 1992 que rige la educación superior. Flexibilizar el trabajo implica además flexibilizar la educación, que en términos de un buen burgués es abaratar la fuerza de trabajo, solo que con un valor cualitativo significativo. La competitividad en Colombia estaba mediada en buena medida por la readecuación de sus fuerzas productivas y la fuerza de trabajo al mercado mundial. Le hace economía esencialmente exportadora y maquiladora. Voy a leer una cita. Antes de la apertura económica, la economía del país se sustentaba en buena medida en una relativa dotación de recursos naturales y en el uso de una mano de obra poco calificada y de bajo costo relativo. En el marco de la internacionalización de la economía, la competitividad se torna muy frágil si continúa basándose solo en dichos factores. Actualmente, la creación de ventajas competitivas debe sustentarse en factores dinámicos como el cambio tecnológico, el capital humano y el conocimiento. Y en todos estos aspectos, la educación y la formación de recursos humanos son factores indispensables para poder alcanzar un buen desempeño en la gestación tecnológica y en la disposición de trabajadores con las capacidades necesarias para enfrentar los nuevos requerimientos de producción y especialización. Eso es un extracto del Tratado de Libre Comercio por allá del año 1997, uno de los tratados de libre comercio que se van a formular. Destaca cómo la adaptación del nivel de calificación a las exigencias que plantean las nuevas tecnologías permite aprovechar mejor su potencial de racionalización técnica, de modo que el perfeccionamiento profesional es un medio para obtener un mayor nivel de productividad. Además, muchas empresas esperan obtener un mayor grado de flexibilidad en el uso de su personal a través de un nivel de calificación superior. Los diagnósticos de la situación en materia educativa y de calificación de recursos humanos han permitido establecer que el país no cuenta con una fuerza de trabajo apta para responder a los cambios tecnológicos, ya las nuevas formas de producción. El reporte mundial de competitividad ubica a Colombia en la posición 38 entre 41 economías, en lo que respecta al nivel de calificación de la mano de obra, lo cual ilustra lo dramático de la situación en diversas encuestas realizadas por la ANDI, con el propósito de detectar los principales problemas que a juicio de los empresarios constituyen barreras al incremento de la productividad de las empresas, al fomento de la gestión tecnológica y al incremento de la competitividad. Se destacaron como aspectos críticos la baja calificación de los trabajadores y la inadecuación entre la formación educativa y la fuerza laboral
y las necesidades reales de la empresa. La Ley 30 abre las puertas, por lo tanto, a dos problemas. El primero, la adecuación curricular de los programas académicos a las nuevas necesidades del capital colombiano y extranjero. Segundo, la ingente tarea de masificar la población formada para el trabajo. A partir de allí, las famosas acreditaciones, en el primer problema, implicaron los pasos a esa readecuación, y lo segundo se ha visto expresado en el problema la ampliación de la cobertura. Entonces, dos cosas: la acreditación, ya lo mencioné, planes de estudio en función del mercado, y dos, ustedes creo que lo escuchan cada rato, sobre todo con este rector, bastante neoliberal. Ya estoy en un momento en el que me echen, pues bueno. Lo padecimos de vicerrector de Ricardo Gómez en el 2013 y lo estamos padeciendo ahora de rector. En donde la preocupación es la cobertura. El discurso neoliberal es que hay que dar más oportunidades a más jóvenes. Por lo tanto, hay que meter más jóvenes en las universidades. Pero cuando uno trata de pensar dialécticamente, aplica la máxima aquella de la abuelita: piensa mal y acertarás. Hay algo que no cuadra allí. ¿Cuál es el interés real? Recuerden los manuscritos del 44. Recuerden lo que planteamos al principio: el trabajador ve al otro no como su camarada. Eso solamente se ve cuando estamos en un proceso revolucionario. No estamos en un proceso revolucionario, lamentablemente. Sí, esto no es una revolución, ya quisiéramos. No como un ser humano, sino como mi competidor, como otra mercancía, que como toda mercancía está compitiendo en la guerra de precios en el mercado. El mercado demanda fuerza de trabajo barata, calificada. ¿Quién fabrica esa fuerza de trabajo? Pues hay una fábrica que se llama universidad, porque la universidad termina siendo una fábrica que procesa, muele esta carne humana, les da unos atributos de acuerdo a las necesidades del mercado, y por lo tanto esa cosa, esa mercancía, sale a desempeñarse de una manera más o menos idónea en el mercado. El problema es que si hay muy pocos en el mercado, son muy caros. Ley de oferta y demanda, ¿sí? Entonces toca hacer más extensivo el proceso, hay que graduar más rápido, ¿sí? De manera mucho más flexible. Luis, cuando nosotros entramos en el 2003, estoy revelando su edad, en Colombia habían 8 o 9 programas de sociología, eso había. Acuérdense que en esas discusiones, a nosotros nos tocó el gobierno de Uribe, el tema incluso nos puso a discutir sobre la pertinencia de sociología, que fue la primera movilización que hicimos. Nos tomamos Puerto Pulga allí, usted durmió ahí 3 días, e hicimos un estudio, creo que juicioso, frente a cuántos programas de sociología y las características. Hoy hay 16 programas de sociología, o sea, hubo un crecimiento del 100% en programas de sociología. Un sociólogo hasta hace 4 o 5 años, y esos son datos que empieza uno a recopilar con los egresados, conseguía trabajo más o menos decente, relativamente fácil. Hoy empezamos a encontrar una masa creciente de sociólogos que se están graduando y o están trabajando en formas muy precarias o simplemente no están trabajando. Y cuando me refiero a formas muy precarias es, o venden su fuerza de trabajo a muy bajo costo, o simplemente están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la profesión, pero que también los obliga a vender su fuerza de trabajo a muy bajo costo. Hay casos que son patéticos. Estamos haciendo la tarea de empezar a registrar eso, pero uno podría señalar otros casos, como pasa con la ingeniería eléctrica, por ejemplo, donde en términos de las ingenierías es la que más trabajo cuesta conseguir trabajo. Datos que uno puede extraer de la propia Universidad Nacional, ¿sí? Esta ingeniería tiene una particularidad: depende la demanda del trabajo de procesos de industrialización. Lo mismo que la ingeniería en electrónica, ¿sí? O que la ingeniería industrial o que la ingeniería química. Por ejemplo, ¿qué están haciendo estos muchachos? Interesante, para el que después no diga que le estoy echando un carretazo, miren las convocatorias al magisterio, porque en Colombia el principal empleador no es el sector privado, es el Estado, ¿sí? Cómo estos muchachos de las ingenierías
están yéndose a dar clases de ciencias naturales, de matemáticas, presentándose en los concursos del magisterio o en este programa para cargos en provisionalidad también del magisterio. Yo no recuerdo el nombre, pero es un programa que tiene... sí, en ese programa, porque no hay trabajo en esa área profesional. Bueno, sí hay trabajo, solo que hay muy pocas plazas, los salarios son muy malos y en el sistema de competencias pocos pueden acceder a esas plazas. Si se van a deprimir, no es culpa mía. Tampoco si se suicidan, eso tampoco es mi responsabilidad. No mistifiquemos las cosas, uno se va a morir de cualquier cosa, la gente se suicida, punto, ya, no mistifiquemos. Bien, las universidades pasan a ser factorías que producen técnica y sistemáticamente la fuerza de trabajo. Parafraseando nuevamente a Marx, reproduce aquella mercancía que tiene valor en sí misma y da valor a las demás. Ojo, porque ese trabajo cualificado es el que más valor crea y el que más valor agrega. Proporcionalmente, en la forma como el sistema empieza a ser diseñado y a relacionarse, termina siendo el más barato. Es decir, tengo un proletario que me crea un alto valor, mucho valor, pero proporcionalmente le estoy pagando muy poco. Estos dos problemas se pueden corroborar de la siguiente forma. Examinando los indicadores que se utilizan para realizar los procesos de acreditación, y más aún los de acreditación de alta calidad, carretazo que nos han metido, entre ellos los programas académicos tienen que reducir la tasa de deserción, la repitencia curricular, reducir el tiempo de permanencia en los centros educativos, la flexibilidad curricular y elevar el número de graduaciones por periodo académico. A ustedes les han dicho un poco de cosas frente a esto, pero nadie se hace la pregunta, venga, ¿y por qué? ¿Por qué casi a uno como profesor lo presionan para graduar al estudiante ya de cualquier cosa? ¿Sí? Y hemos visto casos dramáticos de estudiantes que hacen cualquier porquería y los gradúan. Y uno se dice, ¿eso es responsabilidad de quién? Ni siquiera uno puede responsabilizar al profesor, es que el sistema empezó a diseñarse y a funcionar de tal manera. Yo necesito es que este se gradúe rápido porque necesito presionar el mercado laboral. Aumentar vía cobertura el número de estudiantes por programa académico utilizando los recursos necesarios, suficientes y económicamente indispensables. Ambos casos tienen una importante repercusión a mediano plazo. Masificar el número de profesionales en las distintas áreas, aumentando así la oferta de la fuerza de trabajo en cada una de ellas, y como es sabido por la lógica de la ley fundamental del mercado, oferta y demanda, al presentarse una mayor oferta de fuerza de trabajo, su valor tendrá que disminuir, pero esto en sí no es suficiente como se advirtió en el ítem anterior. Corrijo, su valor no, su precio, es decir, el salario. Tenemos esa muletilla, pero valor y precio son cosas distintas. La vocación económica del país abandonó el viejo esquema industrializador del Estado interventor, renunciando además al desarrollo científico-técnico, es decir, a la creación de ciencia y tecnología para la industria de primer nivel. La cualificación que hoy se expone solo presenta 2 grados suficientes para la ejecución de tecnologías, solo presenta los grados suficientes para la ejecución de tecnologías que en lo esencial se desarrollan en el sector secundario y solo se enfatiza en la exploración realmente científica en aquellos rubros ubicados en las prioridades económicas del modelo, la extracción de materias primas sin configurar la modelación de conocimiento hacia la transformación de estos recursos. En el caso de la Universidad de Caldas, Facultad de Ingenierías, como tiene un peso bastante interesante allí el programa de Geología y Minas, vende servicios por cuenta de ese rubro, trabaja con las multinacionales, incluso en acuerdos que nadie puede acceder a ellos porque son secretos, cláusulas de confidencialidad y toda esa vaina, moviliza recursos y entonces estos muchachos hacen sus prácticas allá y todo está orientado a ese sentido. Después vienen las asambleas a hablar de la protección del medio ambiente, cosas que yo no entiendo. Bueno, sí entiende uno, neoliberalismo en la formación ideológica. Listo, ya voy a terminar. El problema de la industria. Cuando el país desde mediados de la década de los 80 entra de lleno en el proceso de liberalización económica, apertura, traslada los énfasis económicos donde el soporte que implicaba el mercado interno es sustituido por las exigencias del mercado internacional.
Y esto no se expresa en la profundización del desarrollo agrícola e industrial con mayor valor agregado para la exportación, sino que ambas esferas económicas, estas se reducen a su participación, los procesos agroexportadores. Sigue la lógica de la economía extractiva sin que implique transformaciones de materias primas. Luego, ¿para qué profesionales en dichas áreas? A lo sumo técnicos agrícolas, y así podrá verse el mismo fenómeno en los distintos renglones económicos. De esta forma, el crecimiento, o mejor decrecimiento de la industria real, primer y segundo nivel, y el auge del sector servicios y financiero, así como de renglones eminentemente extractivos, se relacionan con la poca demanda de trabajo cualificado, sumado a la pérdida de empleos ante la destrucción que los procesos de apertura significaron en las fuerzas productivas nacionales. En este contexto general, la pregunta que habría de hacerse en términos generales la sociedad y la universidad es: volvamos a Fidel Castro, profesionales, ¿para qué? Para concluir esta parte, es necesario no olvidar que la forma como crece y se desarrolla el modelo económico, ya voy a echar un machetazo aquí porque el tiempo se acabó, le impone las exigencias al sistema educativo para modelar la fuerza de trabajo en función de sus necesidades. Pretender discutir y proponer un sistema educativo nuevo, crítico, de resistencia, revolucionario, como lo quieran llamar, sin tocar la relación esencial entre educación y trabajo, es decir, entre educación y modelo económico, es perderse en lo superfluo, siendo extremadamente problemático, puesto que se pone en disyunción la realidad de la educación en su esencia. Es decir, no se discute a la educación superior en relación con el desarrollo nacional, ni con las necesidades de la sociedad, ni con el problema ideológico, justamente como se habrá de advertir en esta exposición. No se mencionó el problema de la financiación de la educación, entre otros aspectos, simplemente porque es redundar en las aristas lógicas del problema y no en lo central del problema. Resumo. Marx, en la crítica al programa de Gotha, señalaba lo siguiente. A mí me encanta esto. Cito Marx: educación popular. ¿Qué se entiende por esto? Se cree que en la sociedad actual, que es la de la que se trata, la educación puede ser igual para todas las clases, o lo que se exige es que también las clases altas sean obligadas por la fuerza a conformarse con la modesta educación que da la escuela pública. La única compatible con la situación económica, no solo del obrero asalariado, sino también del campesino. Asistencia escolar obligatoria para todos, instrucción gratuita. La primera existe ya incluso en Alemania, la segunda en Suiza y en los Estados Unidos, y antes de Petro, estrato 1, 2 y 3 tenían ya matrícula gratis. En lo que a las escuelas públicas se refiere, el que en algunos estados de este último país sean gratuitos, también los centros de instrucción media, solo significa que en realidad, que allí a las clases altas se les pagan sus gastos de educación a costa del fondo de los impuestos generales. Sin embargo, como se indicó, termino la cita, los refinamientos del capital ya han dado cuenta de la autonomía universitaria, la ley que regula la educación, etc. Advirtiendo que además el Estado, aunque desprendiéndose de sus obligaciones de a poco, si es que las tuvo y si es que las tiene, seguirá financiando elementos sustanciales y estratégicos de la educación en tanto estén en función del atractivo inversionista, es decir, la financiación del Estado, es entregar la mesa plenamente servida nuevamente en la sociedad real. Por último, cosas como la gratuidad de la educación es altamente funcional a los intereses del capital. Solo para provocar un examen de esto es necesario revisar cómo, sorpresivamente, en agosto del 2012-2013, el gobierno de Santos anunciaba la educación gratuita para todo el ciclo del bachillerato, incluidos los grados 10º y 11. Y hasta ahí todo parece bien. Pero cuando se observa detenidamente qué sucede en estos dos grados, se encuentra justamente que es allí donde se fundamentó, sobre todo en los sectores más pobres de la población y buena parte de la precaria clase media, por utilizar esa expresión, pequeña burguesía, la educación media o formación para el trabajo, para los que conocen los procesos de articulación SENA y otras instituciones especializadas en la formación laboral con los colegios, en donde los estudiantes se les orienta en cosas como logística y organización, es decir, como empacadores, embaladores de cajas, cursos de culinaria, etc.
Efectivamente, educación gratuita que contribuye vía impuestos a depreciar y masificar la fuerza de trabajo. Cierro con lo siguiente, insisto, esto está incompleto, la idea era compartir algunas ideas. Habrá que pensar, pienso yo, no quiero convencer aquí a nadie de nada, simplemente es un atrevimiento que se hace, incluso de cuestionar no solamente los aspectos puramente formales de la profesionalización, no solamente los aspectos en lo económico de la proletarización de las profesiones, sino, como lo señalaba antes, qué es lo que como profesionales o intelectuales estamos defendiendo, estamos proponiendo o estamos planteándole a la sociedad, ¿sí? Cuando señalaba cómo desde los años 60, corrientes desde Francia que empiezan a hacer cuestionamientos, por ejemplo, al tema o al problema, porque para ellos era un problema de la revolución, la palabra revolución, digo palabra para no entrar en debates, empezará a ser sustituida, un poco en sintonía con lo que exponía Víctor hace un rato, por otro tipo de cosas, cambio social, reformas, resistencias y otra serie de consideraciones que lo que uno tendrá que mirar es cuáles han sido sus consecuencias históricas en las formas de organización justamente del proletariado en sus múltiples gradaciones y del campesinado. Y cómo llegamos al siglo XXI en donde nadie o muy pocos en los jóvenes en Colombia hablan de revolución o entienden esto de cualquier forma, porque no hay realmente un debate filosófico menos científico, porque hasta la ciencia hoy está perdida, hemos perdido la ciencia, estamos en un mundo de la pura percepción, ¿sí? Ni siquiera llegamos al entendimiento, nos hemos devuelto a la percepción, en donde cualquier estupidez es válida, ¿sí? Entonces, en ese orden de cosas, habrá que advertir si incluso parte de la tarea en esa proletarización de la profesión, desarrollando el concepto de enajenación, es que terminamos siendo caja de resonancia de todo el sistema de dominación dentro del capitalismo en su última expresión. Dejo allí, creo que queda tiempo para unas preguntas.